Hoy en entrevista nos acompaña el ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso. Señor ministro, muchas gracias por venir. A la orden. Hace unas pocas semanas, unos meses, como director de la CESAN, con el gran tema de desnutrición en el país. Bien decían que ahora el tema del ébola es lo que está causando alguna conmoción a nivel mundial por el tema de la enfermedad, después que si Guatemala estaba lista para enfrentar esos problemas, si en Guatemala habían casos y demás. ¿Cómo manejar, ahora que usted pasa del tema de la CESAN al Ministerio de Salud, un tema tan puntual que mundialmente está siendo tan escuchado, que es el tema del ébola? ¿Estamos nosotros como para poder responder ante un caso de estos? Antes de responder a la pregunta, quisiera hacer una aclaración. El tema de la nutrición sigue siendo el tema que tenemos que trabajar como país. El tema de la nutrición está concentrado en intervenciones puntuales de la ventana de los 1000 días, que en sus 10 acciones pasan por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. O sea, no se descarta. Muy probablemente mediáticamente no esté en la imagen en este momento, pero el tema de la nutrición sigue siendo el tema central por el que este país tiene que luchar contra la pobreza futura y contra el subdesarrollo. Puntualmente, ¿estamos preparados para las acciones contra el ébola? Estamos preparados. Hoy día estamos preparados, pero cada día que pase vamos a estar mejor preparados. ¿Por qué lo menciono? Se tenía un rumor, hoy estamos a día 5, se tenía el rumor de que el 31, no, de hecho no era un rumor, era información estadística, que decía que el 31 iba a ingresar el primer índice a Guatemala. Hoy estamos diciendo no ha ingresado, pero eso no tiene que darnos la soltura de decir no va a ingresar, no, tenemos que estar todos los días preparándonos más por si llega ese caso índice a ingresar al país y ojo que el riesgo cero no existe, en consecuencia estamos preparados, pero cada día estamos mejor preparados. Le pregunto, ministro, porque la verdad es que cuando se mencionó en los medios de comunicación que el presidente lo designaba a usted como ministro de Salud, probablemente muchos lo sorprendió. Primero cuestionaban, ¿verdad?, que cómo alguien pudiera tomar las riendas de un ministerio que no ha funcionado y digo, ojalá y funcione con usted, porque lamentablemente los casos son idénticos. El gobierno del Patriota argumentó que cuando estaba el gobierno del presidente Colón, que no funcionaban los hospitales públicos, que no habían insumos, que no se le pagaban bien a los enfermeros, una serie de cuestiones. Cuando llegan ellos, y después de haber hecho esa propaganda, ¿verdad?, de que iban a tener insumos, de que se le iba a dar la cobertura de salud a todos los guatemaltecos, no ha funcionado. Lo digo yo porque he ido a los hospitales públicos de Guatemala, hemos hecho reportajes y las instalaciones son exactamente lo mismo y lo que visualmente vemos es lo mismo. ¿Cómo tomar, digamos, una atribución como esta, sabiendo que el Ministerio de Salud ha tenido problemas por muchísimo tiempo? En principio, con el enorme reto que parte de la necesidad de que en Guatemala mejore el sistema de salud y con una visión gerencial. Algo que hay que clarificar es que no necesariamente todas las complicaciones del Ministerio de Salud Pública pasan por los recursos. No es únicamente cuestión de dinero el asunto. Hay mucha cuestión, por ejemplo, lo que usted evidenciaba en algunos de sus programas, ¿cómo era posible que la situación siguiera siendo la misma a través de 4, de 8, de 10 años, de los últimos 20 años? ¿Sabe usted que no se tenía claridad de la demanda exacta de los insumos que se requieren en un centro hospitalario tan grande como el San Juan de Dios o como pueden ser algunos otros? Y no se tenía claridad porque hay algo que se llama perfil epidemiológico, es decir, qué tipo de enfermedades, qué tipo de afecciones hay en cierto centro hospitalario, en cierta área de salud, en cierto territorio, para saber qué solicitud de insumos se tenía que hacer. El perfil epidemiológico no guía la demanda hoy día y en consecuencia la propuesta era compremos mucho de todo porque eso va a ser buena alternativa. ¿Y qué sucedía? Que fuimos a encontrar stocks para 3 años de algunos insumos y en algunos otros casos agotado el insumo. Si hay un stock para 3 años, ¿qué quiere decir? Que está ocupando espacio en la bodega, pero que también el recurso puede llegar a 20, 25 millones de quetzales invertidos, cuando gasas, cuando hilos de sutura, cuando oxígeno es fundamental, pero el desequilibrio que existía es ese desorden generalizado. Compremos mucho de todo porque de esa manera vamos a tener insumos. Y esa no era la medida. Ir haciendo mediciones de inventario, de almacén, viendo que no hayan fugas, que no se dé un insumo sobrevalorado. Todos esos factores van estableciendo cierto criterio y entonces el perfil epidemiológico guía la demanda, guía también la operación, pero es importante que se cierre el ciclo con la atención que debe dar. Señor ministro, por favor, no me vaya a malinterpretar. Las preguntas no son para arrinconarlo a usted. No, yo no me cuenta salud pública debe ser en beneficio de todos los guatemaltecos. Así es. Al igual que como usted habla hoy, han hablado otros ministros que mencionan que conocen cuál es el problema, pero pasa su gestión y el guatemalteco sigue sufriendo con el tema de salud pública. Digamos, ¿cómo pudiéramos nosotros hoy salir
ilusionados de la entrevista con usted que las cosas sí pueden cambiar. Lo mismo dijeron con el ministro ahora, que ahora le toca a usted ser fiscalizador porque supuestamente se ha robado no sé qué cantidad de millones de quetzales. ¿Por qué esperar ahora que su gestión sí va a traer un beneficio cuando todos los demás no lo han hecho? Y que los gobiernos saben que el problema está ahí, eso es lo más triste. Hay sistemas que llegan a tope. Guatemala en su sistema de salud tuvo tantas afectaciones que llegó al tope. De aquí para adelante tenemos que empezar a crecer como nación. Y ojo, esto no es una situación únicamente de un hombre o de un pequeño equipo o de un ministerio. Es una situación de nación, de país. Y es fundamental que clarifiquemos eso. Si llegamos a estos niveles en donde hay personas que esperan 9 meses por una intervención quirúrgica, hay personas que esperan por horas para ser atendidos en la emergencia, hay personas que padecen en un puesto de salud allá sin siquiera tener un analgésico para poder en algún momento administrársele. Eso llegó a un tope y de aquí para adelante lo que nos queda es empezar a construir. Probablemente su percepción, ministro, es de que tampoco a usted le compete ser el fiscalizador, pero entrando usted al puesto, sí es bien visto hasta cierto punto de que usted denuncie públicamente cuáles son las cosas que hoy por hoy se están haciendo algunos procesos en contra de la corrupción y todo lo demás. ¿Cómo ve usted el tema de las denuncias que se le ponen al exministro de Salud y ahora él ataca de vuelta también, que él no firmó los documentos? Digo, el gran problema es que no solo ataca al ministro, sino al gobierno, ¿verdad? Porque el gobierno ha sido quien lo puso ahí y ahora él ataca de vuelta. Eso le afecta no solo al país, porque uno ve y dice, ¿y entonces en qué estamos? Pero usted puntualmente, ¿hasta dónde ponerle atención a esto para que no lo limite a trabajar? Correcto, es muy buena la visión. A mí me compete trabajar en temas de salud. A mí me compete evitar que mueran madres, que niños caigan en desnutrición, que los hospitales estén desabastecidos, que falte el salario de las personas. Eso es lo que a mí me compete. Lo otro es parte de lo que hace la Comisión Presidencial de Transparencia, el Ministerio Público, las capturas que se dejen venir, eso es parte de lo que les compete en sus atribuciones y yo facilito la información a partir de las investigaciones que están siguiendo. A mí, ¿qué es lo que me compete? Dedicarme de lleno a que los salarios estén al día, dedicarme de lleno a que las vacunas estén en su punto. Esa es la competencia de lo que yo entendí cuando tomé el cargo ministerial y eso es lo que voy a hacer. ¿Qué pasa con las deudas a proveedores millonarias? Ahí también se menciona en algunos hospitales, en algunos centros de salud fuera, que hay adeudos a enfermeros, a doctores, a personal, que no hay, digamos, tampoco insumos. ¿Cómo pretender que todo lo que usted me está diciendo funcione cuando se adeuda medicinas, se adeuda personal? Si usted no le paga a la gente no trabaja, claro. Esa gente también tiene que comer y en dado caso esa gente tenga problemas de salud tampoco tiene cómo pagar. Cierto. Se está volviendo un círculo que no solo al gobierno le afecta, sino al pueblo y principalmente a usted, ministro. ¿Cómo empezar a solucionar ese problema? Si me permite contradecir eso, no me afecta tanto a mí, le afecta al paciente. Al paciente, que es la razón del funcionamiento del ministerio. Digo, midiendo sus resultados, pues a claro, eso voy. Claro, y la razón de toda nuestra intervención tiene que apuntar a eso, a que haya prevención en el primero y segundo nivel, es decir, en el nivel comunitario, en el nivel de casco urbano de los departamentos y en algunos casos a nivel de casco urbano nacional, en la capital, y que haya alguna acción curativa cuando se requiere. Eso es lo fundamental, ahí tenemos que apuntarle. Pero el factor deuda que se tiene. ¿Por qué se deuda tanto? ¿Por qué se les debe tanto? Por muchos años se ha mantenido esa condición de endeudamiento. Se paga un poco, se queda un poquito. Sí, se paga un poco, sí, se queda un poco. Sí, por lo que le decía al principio, recuerde usted, si no se tiene claro cuánto se necesita de qué insumo para dar atención especializada, difícilmente se va a poder comprar exacto lo que se requiere. Eso es gerencia, por ejemplo. ¿Por qué se adeuda tanto al elemento humano? Porque han existido áreas de salud, direcciones de hospital y a nivel central, incrementos desmesurados del elemento humano, del recurso humano. En algunos casos hay 300, 500 personas que entraron a una sola área de salud, con salarios pues representativos, pero que eran de ese subgrupo, el subgrupo 18, que es las personas que están atrasadas en este momento. Si hay un desbalance y una desproporción, lógicamente el recurso con el que se cuenta se va a quedar pequeño y eso automáticamente implica un retardo en el pago, una falta salarial y un desequilibrio, porque entonces todo lo que se va en la planilla, arriba del 60% se va en recurso humano en el ministerio y el 40% que queda tiene que distribuirse a cuentagotas para dar atención a las personas. Ojo, el 60% no quiere decir que sean médicos, enfermeras y residentes los que están, no, en muchos casos hay incremento en elemento de oficina que anda deambulando, en digitadores, en capacitaciones, no. En la medida que eso crezca,
va a ser casi imposible manejar el abastecimiento de insumos y si se fugan todavía esos recursos es peor todavía. ¿Por qué es que estamos entrándole al tema de la corrupción? Y no solamente a partir de lo que el exministro tenía como complicación, estamos hablando del tema de corrupción de robo hormiga, estamos hablando de una hipoteca social por la corrupción, porque desde hace muchísimo tiempo se dejó pasar y la población dijo, bueno, eso es lo que pasa todos los días. Y en el momento en que nos ponemos así de brazos cruzados, en ese momento es cuando el robo se vuelve una tradición y se vuelve una institucionalidad. Y entonces que se lleven 5 libras de carne es lo mismo porque no pasa nada, porque aquel se lleva una jeringa, porque el otro se lleva un anestésico, porque aquel se lleva el medicamento, porque el otro se lleva los pañales. Y en ese momento el sistema de salud empieza a colapsar, porque se vuelve generalizado. Y los gobiernos también lo han dejado pasar. Así es. Se lo han dejado pasar y eso habría que averiguar por qué. Le pregunto, es triste los casos que uno ve, ¿verdad? Completamente. Sí. Muchos dicen, y eso a mí no me consta, muchos dicen que la gran problemática del Ministerio de Salud también pasa por los sindicatos. Digo, y aclaro, los sindicatos están contemplados en ley, ahí está, en el Código Laboral, donde se pueden agrupar con el propósito de hacer valer sus derechos, poder trabajar de manera conjunta y poder velar también sin perder la esencia del trabajo que ellos están destinados a hacer. Así es. ¿Es hoy por hoy los sindicatos un obstáculo para el tema de salud para los guatemaltecos o no lo es? Yo esperaría que cada vez fueran una... O sea, forma lo de es trabajo. en poca medida. Esperaría que cada vez más apoyaran los procesos, porque por citarle un ejemplo, hoy por la mañana en una unidad, la 201, es la parte que tiene la unidad ejecutora más fuerte del ministerio, el 33% se ejecuta ahí. En esa unidad hay 100 pilotos.